Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Soy Jaime Villarreal, director de la revista. Amigos, tenemos al doctor en casa. El doctor Juan Fernando Zamudio de Sendero está aquí con nosotros. Doctor Zamudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy bien, muy contento de estar acá en tu programa y con esta oportunidad que me has dado de compartir el conocimiento para todos los que nos escuchan. Al contrario, estamos muy agradecidos. Siempre es muy reconfortante hablar con un experto, con un médico. Yo conozco muy bien tu trayectoria desde hace varias décadas. Por cierto, amigos, haciendo una pequeña pausa del tema que nos ocupa hoy, quiero decirles que la primera vez que yo escuché de todo esto de la dieta cetogénica y del ayuno intermitente fue hace más de 20 años con el doctor Juan Fernando Zamudio. Este boom que hay ahora de la alimentación en cuanto a horarios y dejar de comer y de dejar de comer un poquito de azúcar. Bueno, yo lo había escuchado ya del doctor Juan Fernando Zamudio hace prácticamente 30 años. Juan, quisiera que nos platicaras brevemente, hoy nos toca un tema súper interesante y lo vamos a abordar, amigos, desde un punto de vista muy fácil, no se preocupen, no vamos a hablar de nada técnico, vamos a hablar de puras cosas prácticas, pero yo quisiera que nos platicara un poco el doctor Zamudio de su trayectoria para que ustedes sepan quién les va a hablar, quién les va a dar estos consejos. Juan, ¿nos podrías hacer un resumen breve de tu trayectoria en el campo de la medicina? Sí, claro, por supuesto, Jaime. Miren, yo empecé la carrera de medicina en el 93, en octubre del 93, y terminé en el año 2000. Justamente ese mismo año comencé mi especialidad en medicina interna y después también hice mi especialidad en endocrinología. Mientras hice estos años de medicina interna y endocrinología, pues uno se va dando cuenta de muchas cosas que uno tiene la idea, tal vez errónea, porque empieza uno a entender toda la nutrición, todo el bienestar del ser humano desde un punto de vista molecular. Y eso me permitió ver muchos vicios que tenemos, muchas contradicciones que hay en la medicina. Entonces, a lo largo de estos años, desde que salí yo de endocrinología, después hice un año de obesidad, pues me he dedicado a ver pacientes que tienen las enfermedades metabólicas y que sufren precisamente de estas contradicciones que la misma medicina tiene. Una contradicción muy importante que te puedo comentar es que nosotros como médicos nos encargamos de que todo paciente tenga su medicamento, Claro. cuando en realidad el que el paciente tenga su medicamento debe ser la última alternativa. Mm. ¿Sí? En realidad las enfermedades crónico-degenerativas se tienen que curar con medidas naturales, con medidas básicas que uno puede hacer en casa, y de ahí si no se obtiene el resultado, se recomienda algún medicamento. Claro, me Y encanta ese bueno, enfoque. pues esa es la experiencia que te puedo decir es que desde que empecé a ver pacientes de metabolismo, primero empecé a indicarles medicamentos para tratar sus enfermedades, pero llegó un punto de mi carrera profesional, de mi vida profesional, en el que empecé a hacer las cosas al revés. Me llegaban pacientes tratados con medicamentos Uh -huh. y empecé a quitarles los medicamentos uno a uno, pero porque eran pacientes que ya llevaban una vida sana, una vida completa, una vida siguiendo una serie de indicaciones nutricionales y de ejercicio, para que estas medidas fueran sustituyendo a los medicamentos y los pacientes se pudieran controlar igual o mejor inclusive que con el medicamento. Creo que esta es una perspectiva muy correcta y muy fácil de entender, amigos. A veces asociamos la medicina con la solución, con el remedio. Aquel que va al médico cuando ya no puede ni caminar porque se siente muy mal, vayan con su médico antes, amigos. No hay nada más inteligente que la prevención. Si no les duele nada, aún así vayan con el médico una vez al año por lo menos, si no es que cada 6 meses, porque es el mejor momento para ser atendido por un médico antes de que lo necesites.
Y justamente hoy vamos a hablar de eso, de la prevención. Estaba hablando con el doctor Zamudio antes de salir al aire y créanme, la prevención no solamente es más barata, la prevención salva vidas. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, porque como hemos dicho en tantos programas, estamos en el mejor momento para cuidar la salud. Ahí tenemos a Susana, ¿verdad? Ahí está Susana ya en la presentación, en la pantalla. Doctor Juan Fernando Zamudio, el título de esta charla, de esta entrevista, me llama un poco la atención. ¿Qué relación hay entre lo que está pasando en el mundo, que seguramente ustedes, amigos, ya saben qué está pasando, sino, como dicen, en qué planeta han vivido? ¿En qué relación hay entre esto y la cuestión metabólica? Y si nos pudieras aclarar un poquito qué es el metabolismo y la cuestión metabólica, porque es una palabra tal vez desconocida o compleja para algunos, o probablemente llena de mitos y de concepciones equivocadas, ¿verdad? ¿Qué es el metabolismo y qué tiene que ver con lo que está pasando? Pues mira, Jaime, el metabolismo se resume en que son simplemente todas las reacciones que se llevan a cabo en nuestro organismo. El enfoque del metabolismo es obtener energía y utilizar energía. Okay. Entonces podemos concretar que el metabolismo es aquella serie de reacciones internas celulares dentro de la célula por las cuales todas las células obtienen energía a partir de los alimentos, a partir de lo que comemos, y cómo utilizan esta energía. También para crear la energía se necesita obviamente el oxígeno, como bien lo has dicho en tus programas previos. Entonces, lo que comes más el oxígeno en la célula, a través de todos los procesos metabólicos, se convierte en energía y en dióxido de carbono. Entonces, de esa manera podemos reducir el metabolismo, pero parece muy sencillo, es mucho, mucho más complejo. Actúan todos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, minerales, vitaminas, todos se concentran en las células con el único objetivo de obtener energía, que es la fuerza que nos mantiene vivos. O sea que respiramos en gran medida para alimentar, valga la expresión, el metabolismo. O sea, ese oxígeno que recibimos a través del aire, a través de los pulmones, tiene mucho que ver con el metabolismo. Respiramos para el metabolismo, ¿se podría decir? Sí, totalmente. Nosotros obtenemos la energía gracias a que se conjugan dos vías. La vía de la alimentación interna, la alimentación celular, con la vía de la respiración. Esto sucede a nivel de las mitocondrias. Prácticamente todas las células de nuestro organismo tienen mitocondrias, con algunas excepciones. Esas células que tienen mitocondrias llevan a cabo el metabolismo. Dentro de la mitocondria llegan los nutrientes, llega la glucosa, llega el lípido, llega la proteína transformada para poder crear energía, y justamente es dentro donde llega el oxígeno, se conjugan y entonces se desprende de ahí el dióxido de carbono y se desprende una molécula que es particularmente hábil para transportar la energía a todo el organismo, que es el ATP. Así se le conoce por sus siglas, pero el ATP es la fuente de energía de todas las células para que se puedan llevar a cabo todas las demás reacciones vitales, crecimiento, desarrollo, reproducción. Todas ellas se llevan a cabo gracias a que hay energía que se obtiene de conjugar lo que comemos con el oxígeno que respiramos. Muy interesante ver a los pulmones como un órgano metabólico. Nunca lo había pensado así, pero el otro día que les platicaba cómo se pierde la grasa, les dije, el órgano que pierde la grasa, el órgano que hace que salga la grasa del cuerpo, son los pulmones. Entonces, sí tiene mucho sentido ver también a los pulmones y la respiración como un proceso metabólico. Amigos, uno podría pensar que el metabolismo tiene que ver con los músculos, con la grasa, con hacer ejercicio, con comer, sin duda, pero qué interesante ver a la respiración como parte fundamental del proceso metabólico y entender el papel de los pulmones en esto. Ahora estoy entendiendo ya el título de esta charla, de esta plática,
Amigos, ustedes pueden participar, por cierto, si tienen algunas ideas, si tienen algunas preguntas, alguna inquietud. Aquí está el doctor en casa, el doctor Juan Fernando Zamudio. Está en México él, pero están sus datos de contacto en la descripción del video por si quieren contactarlo directamente. Bueno, para entrevistas, para consultas, para lo que ustedes quieran. Amigos, estamos hablando del tema más popular en este momento del planeta, pero estamos hablando de esto desde una perspectiva diferente. El doctor Zamudio tiene mucha experiencia con pacientes obesos, tiene mucha experiencia con la dieta, que es fundamental para el cuidado de la salud, y él nos está proponiendo ahora una forma de ver lo que está sucediendo ligeramente distinta a lo que hemos visto. A mí me parece que esta enfermedad viral que se transmite de persona a persona se ha visto como una enfermedad de los pulmones, una enfermedad de contagio de persona a persona, como lo que acabo de decir, pero poca gente la está viendo desde esta perspectiva metabólica. ¿Cómo podemos entender lo que está sucediendo desde un punto de vista metabólico? Pues mira, justamente ahí es importante la estadística. Quiero presentar una de las presentaciones que da diario el subsecretario de Salud. Vamos a ver la imagen ahí donde aparece Susana a distancia, porque justamente una gráfica similar a esta la he visto en todos los países que reportan complicaciones por el virus, por el COVID-19. Si te fijas, y si lo ven cada noche en las pláticas y a veces en la mañanera también de acá de México, ven que las causas de muerte de los pacientes, de complicaciones y de muerte, generalmente vienen asociadas a 3 patologías que están aquí en color rojo, que es la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Si nosotros vemos esto día con día y no nos damos cuenta de que más bien estamos ante una enfermedad del metabolismo, pues quiere decir que no vamos a poder hacer nada para combatirlo. Estamos tomando medidas de distanciamiento social que son muy buenas para evitar el contagio del coronavirus, pero más allá de evitar el contagio es qué pasa cuando llega el virus a un organismo que está de por sí afectado por diabetes, hipertensión, obesidad, ya tiene estas patologías, está fallando su metabolismo, tiene una enfermedad metabólica de base y en ese organismo frágil llega un virus muy poderoso que no nada más llega a los pulmones. La vía de entrada son los pulmones, pero llega a todo nuestro organismo, a todas y cada una de nuestras células. Y si llega a una célula que tiene su metabolismo comprometido, es decir, tiene comprometida su capacidad de utilizar la energía, de producir energía, de conjugar estas moléculas que vimos de la alimentación con el oxígeno para producir energía, y por este compromiso tiene un cierto grado de inflamación interna, pues entonces el virus llega como a una casa donde está la mesa servida. ¿Sí? Llega e infecta, es muy fácil para él infectar a una persona que está metabólicamente comprometida, se reproduce, causa estas complicaciones que al final llevan al paciente a la terapia intensiva y hasta la muerte. Entonces vemos que a diferencia de muchas otras infecciones virales que más le dan a los niños, más le dan a la gente que está en inmunocompromiso, en este caso el virus compromete mucho más y está en rojo ahí en estos porcentajes de la mitad, cercanos a la mitad, compromete mucho más a estas personas que ya tienen enfermedades de su metabolismo. Por eso el tema de la plática es el COVID-19 como una enfermedad metabólica. Y la serie de pláticas que vamos a empezar en adelante, pues van a tener este enfoque ya desde el punto de vista de cada enfermedad. Pues esa es la idea básica, Jaime. Claro, me llama mucho la atención
evidentemente el cuerpo es un sistema, todos los procesos están muy relacionados con la mayoría de los otros procesos, pero me llama la atención que veo como factores de muerte, de pérdida de la vida, la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y además estos factores, como ustedes pudieron ver, amigos, si les gustan las matemáticas, suman más de 100%, lo cual nos indica que seguramente mucha gente tenía varios al mismo tiempo. Y hipertensión, obesidad y diabetes están relacionados, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Las tres están relacionadas en una sola enfermedad. Nosotros los internistas y endocrinólogos le llamamos el síndrome metabólico porque son una serie de alteraciones que suceden a nivel celular que se manifiestan con una persona que es susceptible a la hipertensión, que a lo largo de su vida va a estar siendo cada vez más obeso y que va finalmente a desarrollar la diabetes. Claro. Esta relación obviamente también es la que hace que estos valores estén tan elevados. Fíjate que acá en las conferencias de México no presentan la presencia de 2 o 3 comorbilidades, por eso, como tú bien dices, esto suma más del 100%, porque generalmente coexisten. Pero en otros países en donde presentan la estadística completa, es mucho más probable que una persona que tiene estas 3 patologías juntas acabe en terapia intensiva y acabe muriendo por la enfermedad. Por supuesto que si a esta persona que tiene las 3 enfermedades, los 3 problemas, empieza hoy mismo a hacer algo para mejorarlos, para controlarlos, se toma sus medicamentos y mejor aún sigue las indicaciones de una buena dieta, ejercicio, pérdida de grasa corporal, todo eso lo hace al pie de la letra desde hoy. Si la enfermedad le da en 3 semanas, en 4 semanas, va a encontrar un organismo mucho más apto para poder combatir al virus. Claro, lo que estoy pensando es que realmente la gente que pierde la vida en esta pandemia no es solamente entonces por el virus, es un conjunto de causas. Me hace pensar que incluso algunos de ellos iban a perder la vida, no sé, tal vez este año o esta década, ¿no? Es como tristemente un acelerador del proceso, pero entonces no es el virus el causante de los fallecimientos, es la combinación. Sí, 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 exactamente. Por ahí va el origen de este abordaje. La verdad es que yo no he visto que este abordaje lo haya hecho ningún otro médico de lo que he leído en el mundo. Que presenten al virus, al COVID-19, a la enfermedad por este virus, como una enfermedad metabólica. Claro. Como bien te decía, de base el virus va a llegar a un organismo susceptible que tiene cierto grado de inflamación interna, tiene cierto grado de riesgo interno de tener complicaciones, infartos, problemas pulmonares, en fin. Y el virus llega como un acelerador, efectivamente, de todo el daño que se está ocasionando continuamente por el síndrome metabólico. Lo que pasa es que lo acelera de una manera muy importante. El síndrome metabólico tarda décadas en causar un problema serio. Si tú adquieres la diabetes a los 40 años, hasta los 55, 60 años vas a empezar a ver problemas. Pero aquí lo que hace el virus es que llega a este organismo y todo ese daño que podría tomar décadas, lo causa en días. Claro. Porque obviamente este virus también es un factor causal, o sea, también está destruyendo cada célula que se encuentra enfrente. Pero el problema es que no hay un sistema inmunológico apto para vencer a este virus. Y sí, la persona se acaba muriendo por el virus, no es que una enfermedad sustituya a la otra, pero es el virus en una base de un organismo enfermo que no fue capaz de matar al virus de una manera oportuna, que no fue capaz de tener todas sus medidas de defensa en su momento adecuado, a tiempo, y que después de 10 días o 7 días de tratar de combatir al virus con medidas inadecuadas, acaba empezando a empieza a ser
a tomar medidas desesperadas, empieza a activar líneas de defensa que no activa normalmente, como, es decir, como sacar al ejército, ¿no? O sea, empieza a atacarlo con macrófagos, con citocinas, con una serie de medidas internas que a la larga causan más daño que el mismo virus. Entonces, el problema empieza con un metabolismo no apto, se desencadena por un virus muy poderoso y acaba con un organismo que fue ineficiente para acabar al virus y es el origen del problema, es la causa de fallecimientos, es por un organismo que no fue eficiente para terminar el virus a tiempo y que empezó a tomar medidas desesperadas para terminar con él. Y en esa guerra interna empieza a sufrir el corazón, empiezan a sufrir los pulmones, empiezan a sufrir los riñones, el hígado, y el paciente acaba con un problema generalizado por el virus, pero también por las defensas que están atacando al virus de una manera extraordinaria, pero improductiva, inefectiva. Claro, esto me hace pensar en algo que creo que es extremadamente importante. Estamos tomando medidas visibles en cuanto al uso de cubrebocas y nariz. Amigos, no se olviden de la nariz, porque he visto gente que nada más se lo pone en la boca. Hemos visto medidas de distanciamiento social, como le llaman, no acercarte a menos de 2 metros de una persona para evitar que las gotas invisibles, porque muchas veces son invisibles, del hablar, del estornudar, del toser. Hemos visto esas medidas visibles, macroscópicas, déjame llamarles, pero a mí me parece que el 99% de la gente no está atendiendo las recomendaciones metabólicas de las que tú estás hablando. La gente está en su casa para evitar el contagio masivo y la saturación de servicios médicos, pero creo que muy poca gente está entendiendo lo que tú acabas de decir. Necesitamos actuar no con el cubrebocas, no con quedarnos en casa, sino también cuidando nuestro metabolismo. Creo que eso se nos está escapando a casi todos. Aquí está nuestro amigo Diego Hernández. Ahorita leo tu comentario de Diego. Claro que sí. ¿Por qué se nos escapa? ¿Por qué no lo vemos? Así es, efectivamente, mira, desafortunadamente en muchos gobiernos, incluyendo el de México, te dan la información diciéndote, bueno, vamos a procurar el distanciamiento social, ¿no? Vamos a distanciar para que no haya contacto entre nosotros, para que no haya transmisión del virus. Y te dan el eslogan, cuídate, ¿cómo se llama? El eslogan de quédate en casa, ¿no? Quédate en casa. Quédate en casa, pero no te dicen cuídate, no te dicen cuida tus enfermedades metabólicas, es decir, te llevan a un papel pasivo en el que te quedas en casa y puedes tomar tus clases, puedes pintar, puedes hacer ejercicio, pero como alguna forma de entretenerte. Pero no te hacen tomar las riendas del problema y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo como una persona que es susceptible de enfermarse a pesar de las medidas que tomo y que las sigo a la perfección? En cualquier momento me va a llegar esta enfermedad. ¿Qué puedo hacer yo para estar en las mejores condiciones? Y es aquí cuando yo les digo a todos los que tienen estas 3 enfermedades y más allá, a los que tienen problemas de resistencia a la insulina, un simple sobrepeso, un ligero exceso de grasa en su organismo o que no hacen ejercicio, pues es el momento de hacer que su metabolismo esté funcionando al 100%, que tenga todas las armas, y es el momento entonces de activarse, es activarse en casa, ¿sí? Es no quedarse en casa, es activarse en casa, es cuidarse en casa, es ver qué enfermedades tienes o qué riesgos tienes y combatirlos en la medida de lo posible con tu alimentación, con tus hábitos, con los ciclos biológicos normales, que es lo que vamos a estar viendo en las pláticas que siguen, de qué manera yo puedo ser activo con relación a mi riesgo de presentar la enfermedad y que se complique mi enfermedad metabólica. Muy bien.
Amigos, escriban todas sus preguntas y comentarios, platíquenos desde qué ciudad y desde qué país nos ven. Tenemos aquí a Araceli. ¿Cómo estás, Araceli? Qué gusto saludarte, qué bueno que estás por acá. Un abrazo, un beso. Dice, hola a los dos, muy interesante. Diego Hernández dice, quédate en casa. Sí, amigos, fíjense que aquí tenemos al doctor Zamudio, que yo les he platicado que oí del ayuno intermitente de muchas cuestiones metabólicas hace décadas de él, antes de oírlo de cualquier otra fuente. Ahorita está de moda. El doctor Zamudio es especialista en metabolismo, ya nos platicó un poquito al principio de esta charla, pero estamos hablando de un enfoque muy práctico sobre la enfermedad, porque los que están encerrados en casa, aburridos, preocupados, ¿verdad? Aquí hay alguien preocupado y aburrido en su casa. Bueno, hay que decirle que no lo está haciendo solamente por sí mismo. La idea no es solamente no enfermarte, la idea es no poner en riesgo a quienes están en riesgo. La pregunta es, ¿quiénes están en riesgo? Y la respuesta es, y como nos la está diciendo el doctor, hay grupos vulnerables. Las autoridades de todos los países están señalando a mayores de 60 años y sobre todo personas con padecimientos como obesidad, diabetes e hipertensión y otras más. Lo importante aquí es que podemos hacer algo. Eso es lo importante. Quedarnos en casa es ayudar a que no se saturen los servicios de salud, es ayudar a que no te contagies al mismo tiempo que los demás, pero creo que el doctor estará de acuerdo conmigo que la mayoría de las personas de este planeta nos vamos a enfermar de este COVID-19. Sí, sí, por supuesto, tarde o temprano, las Sí. estadísticas son muy claras, el 70% de la población mundial va a estar contagiada. Entonces, amigos, aquí la cuestión no es no enfermarte, la cuestión es lo otro, de lo que está hablando el doctor Zamudio, ¿verdad? O sea, la pregunta no es si me voy a enfermar o no, cómo hacer para no contagiarme. La pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando me contagie? ¿Y qué voy a hacer hoy, antes de que me contagie? ¿Verdad? Sí, definitivamente las medidas de distanciamiento social funcionan para que no nos enfermemos todos al mismo tiempo. Claro. Esa es la medida más importante, no saturar a los sistemas de salud. Y el segundo objetivo es darle más tiempo a la ciencia para que encuentre vacuna, para que encuentre un medicamento que realmente funcione, que se evalúe y que haya demostrado su utilidad. Con esas dos simples acciones, nosotros como seres humanos vamos a tener muchas más herramientas de la medicina moderna para poder combatir al coronavirus. Pero efectivamente nos puede dar mañana, nos puede dar en 3 meses, y para entonces es muy probable que no haya una vacuna y que todavía no haya un tratamiento eficaz. Entonces, las medidas que nosotros debemos de tomar cuando el distanciamiento social fue inefectivo y nos dio la enfermedad es que nos dé siendo metabólicamente sanos para que no entremos en esta estadística de los que se complican porque llegó el virus a una persona que tenía su metabolismo comprometido. Claro. Fíjate que yo tengo la idea, les voy a hablar un poquito de lo que yo pienso, amigos. Yo tengo la idea de que no me voy a enfermar porque yo estoy en casa, pero eventualmente voy a tener contacto con un repartidor, con alguien que entrega a domicilio, tal vez una persona que visita mi casa, está en contacto con otras personas que están en contacto con otras personas. O sea, tenemos que ser conscientes de que sí nos vamos a enfermar porque la vacuna va a tardar varios meses, algunos dicen que puede tardar años, pero sin duda va a tardar meses y lo que creo que no estamos viendo, y yo agradezco al doctor Zamudio que nos haga ver esto, es que yo puedo hacer algo, tengo que hacer algo, me atrevo a decir usar esa palabra, tengo que hacer algo para que el riesgo que yo voy a correr, que no es poco, se disminuya, ¿verdad? Amigos, si ustedes piensan que como no tienen 60 años y no tienen diagnosticada la hipertensión, como no tienen diagnosticada la diabetes y como simplemente están gorditos, ¿verdad? Porque así decimos los mexicanos, no es obeso, está gordito, ¿verdad? Está gordito. Sí, lo que pasa es que ese gordito tiene principios de hipertensión y principios de diabetes y no lo sabe. ¿Han oído de las enfermedades silenciosas? Así como la gente puede estar contagiada del coronavirus y no saberlo hasta 2 semanas después, así la gente puede tener hipertensión y diabetes y no saberlo, amigos. Entonces, yo creo, Juan, que mucha gente está en riesgo y no lo sabe.
Sí, definitivamente. De las Terrible. estadísticas que se conocen, Ajá. de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y de la hipertensión, la prevalencia real, o sea, la presencia de la enfermedad real, tú la tienes que duplicar. O sea, si se sabe que Ok. el 7% de la población mexicana tiene diabetes, tú multiplícalo por 2. Es el 14% de la población que Sí. tiene diabetes, pero la mitad de ellos no están diagnosticados. También de la hipertensión, si te dicen que la prevalencia o la frecuencia de hipertensión es de 15%, en realidad la tienes que duplicar. Es el 30% de la población adulta tiene la hipertensión, la mitad de ellos no lo saben. Que tenemos personas que quizás no todo el tiempo tienen la presión muy alta y por eso a veces la miden y está en rangos normales, pero a veces está en rangos altos. O la glucosa a veces está en el rango límite en 105 y a la siguiente sacan un nuevo examen de laboratorio y ya está por debajo de 100, ya es normal, está en Claro. 97, ¿no? Pero ahí está oscilando entre la enfermedad y la no enfermedad, pero en realidad tanto la presión que está oscilando entre lo alto y lo normal y la glucosa que está oscilando entre lo alto y lo normal, en realidad reflejan que ya de manera interna existe el síndrome metabólico, existe la inflamación de todos nuestros órganos por una ineficiencia de nuestro metabolismo. Y si nosotros no hacemos nada cuando empezamos con estos datos de alarma, pues entonces nos vamos a enfermar ya de manera franca y ya vamos a formar parte de la estadística de la hipertensión o de la diabetes. Entonces, desde antes podemos darnos cuenta, es el Claro. momento ideal para no empezar un medicamento, sino para hacer un cambio en el estilo de vida, para que con ese solo cambio bien hecho, bien enfocado, sea suficiente para que por mucho tiempo no nos dé la enfermedad y podamos controlar nuestras cifras de hipertensión arterial. Fíjate, yo podría pensar que qué mal está esto que nos está pasando ahora a la humanidad, pero por otro lado, amigos, vamos a ser positivos, vamos a ser optimistas. Qué bueno que especialistas como el doctor Zamudio nos están recordando que podemos hacer algo, que sí podemos hacer algo, que lo podemos hacer también desde casa. Si quieren una consulta con él, ahí están, me parece que él da consultas en línea también, porque la enfermedad nueva no es tan peligrosa. El que tú tengas diabetes, obesidad e hipertensión, quizá en el corto plazo no es tan peligroso. Pero si te llegan las dos juntas, y creo que tenemos como un 30% de la población mexicana en estas circunstancias, tenemos un riesgo enorme. Entonces, creo que parte de lo bueno que podemos obtener de esta desafortunada situación mundial es hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? Sí, así es. Mira, te quiero poner un caso ya muy personal. Uh -huh. Yo empecé con hipertensión, Uh yo -huh. hipertenso, Uh -huh. hace aproximadamente unos 10 años. Uh -huh. Cuando yo todavía era más médico de medicinas, de dar medicinas, Uh -huh. pues empecé a tomar lo que habitualmente toma cualquier persona cuando de la hipertensión, ¿no? El April, captopril, de estas que son muy frecuentes. Y después empecé a tomar otras porque no me controlaba adecuadamente el grupo de los beta bloqueadores, en fin, pues yo confiando ciegamente en la medicina, pues tomo medicamentos, ¿no? Y tomo medicamentos para lo que sea necesario de acuerdo a lo que recibí de instrucciones en mi carrera o de adiestramiento en mi carrera, ¿no? Pero, como te decía al inicio de la plática, llega un momento de mi vida en el que digo, va más allá, y que de los conocimientos de endocrinología me permiten saber que va mucho más allá, y que Claro. estaba omitiendo una parte muy importante del control de la hipertensión. Y entonces lo que hice fue que empecé a modificar mis hábitos, muchos hábitos que tú ya sabes que yo he adquirido también desde que me conoces, dices, desde hace 20 años, 30 años, que aplico esta técnica. Es simplemente cambios que permiten que mi sistema inmunológico funcione bien, que mi sistema
metabólico funcione bien, cambios en la alimentación, cambios en el estilo de vida, y gradualmente he visto cómo han logrado sustituir a los medicamentos. ¿Sí? De tomar 4 pastillas al día, empecé a tomar 3, luego 2, luego 1, y actualmente me controlo de la hipertensión mucho mejor que con los medicamentos. No los tomo ya desde hace semanas, no los tomo y me controlo con una presión de 110/60. Claro. 110/60, que es mucho más bajo de lo que es el límite de la hipertensión. ¿Sin medicamentos? Sin medicamentos, pero además llevo años, interesante, puedo decir que llevo unos 5 años viendo esto de manera reiterada con pacientes, tanto pacientes que tienen diabetes, pacientes que se tratan con insulina, pacientes que tienen 2, 3, 4 medicamentos para la hipertensión, y cuando hago esto de darles estas indicaciones que van a ver en esta serie de pláticas, gradualmente empiezan primero a dejar la insulina, se controlan solamente con los hipoglucemiantes, gradualmente les empiezo a quitar. Hay algunos que no les puedo quitar por completo, pero te puedo decir que el 60% de los pacientes que he tratado con estas estrategias acaban dejando su medicamento por completo. Y digo, el objetivo no es dejar el medicamento, el objetivo es estar bien controlado. Si estás bien controlado con una dosis mínima de medicamento y con unos hábitos bien claros, bien establecidos, tu riesgo de complicarte por el coronavirus tiene que disminuir muchísimo, porque quitas ese problema metabólico de fondo, quitas ese problema inflamatorio de fondo, ese problema inmunológico de fondo, lo corriges, y entonces ya estás con las defensas al 100% para que en cuanto llegue el virus lo destruyas rápido, que ese es el objetivo. Entonces, pues me gustaría difundir esta historia y que más gente escuche esta plática, esta serie de pláticas, claro, porque las medidas que se pueden hacer en casa son muchas. Actívate en casa, cuídate en casa, haz todo lo que puedas hacer para que cuando el virus llegue te encuentre en las mejores condiciones. Este es el programa. Eso, es lo que te quería decir. Parece que tenemos un anuncio, amigos, para todos ustedes, para todos nosotros que nos interesa este tema. El doctor Juan Fernando Zamudio va a tener el inicio de esto que están viendo en la pantalla el jueves 30 de abril a las 10 horas, a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Yo los invito a que sigan esta serie de programas, a que los vean todos, y también los quiero invitar a que los compartan, porque esta información literalmente salva la vida de personas. Como les recordábamos, hay mucha inquietud, pero debemos de cambiar esta ansiedad, esta preocupación por acciones. Entonces también los invito a que contacten al doctor Juan Fernando Zamudio directamente, a la Clínica Sendero. Contáctenlo, están los datos en la descripción del video, y no se pierdan sus programas. Jueves 30 de abril a las 10 horas, compartan estos programas, platíquenlos con su familia o véanlos con su familia, porque si ustedes están gorditos, perdonen las palabras coloquiales, amigos, pero es para que todo el mundo lo entienda. Si ustedes están gorditos, se sienten con fatiga todo el tiempo, les duele la cabeza, se sienten mal y sospechan que no están comiendo saludablemente ni haciendo ejercicio, o conocen a alguien en su familia o en sus amigos, este programa es para ustedes. Ahorita el doctor nos va a platicar un poquito más de esto. Sí, si ponen ahí en la pantalla los programas, son 8 programas. Voy a tratar de ser lo más completo, lo más claro posible. Cada uno de ellos aborda una perspectiva del problema metabólico de fondo. Primero, el primer tema es ¿qué problemas tiene la medicina moderna con el coronavirus? ¿Sí? La medicina moderna no ha logrado combatir al coronavirus porque se enfocan precisamente en las medidas hospitalarias, pero no se enfocan en las medidas que uno puede hacer en casa. Entonces, gran parte de esta serie de pláticas van a ser lo que una persona común puede hacer en casa sin tener tecnología a la mano, sin tener vanguardia a la mano, es simplemente con lo que tiene en casa, cómo puede hacer las cosas mucho mejor para que no llegue a utilizar los servicios hospitalarios. Y bueno, cada una de las pláticas siguientes las enfoco en una
parte diferente del metabolismo que se tienen que ir corrigiendo gradualmente. La plática Día y Noche y COVID-19 toma la importancia de los ritmos biológicos, de los ritmos endocrinológicos, de las hormonas que están presentes en el día y en la noche. Ya lo veremos con mucho más detenimiento. Número 3, la obesidad, el sobrepeso y qué es lo que hace la grasa corporal que causa las complicaciones por el COVID-19. Número 4, ¿qué pasa con la persona que tiene diabetes y con la que todavía no tiene diabetes, pero tiene el azúcar alta en sangre y que come muchos alimentos que están ricos en azúcar o ricos en harinas? Pues de qué manera esto les causa mayor riesgo de complicarse por el COVID-19. El corazón, la hipertensión, ahí voy a hablar también un poco de mí y de todo lo que he aprendido para controlar la hipertensión sin necesidad de medicamentos o con la dosis mínima necesaria. El colesterol y los triglicéridos y el COVID-19, el colesterol triglicéridos también es parte del síndrome metabólico, pero van a ver acá que el colesterol, el problema real del colesterol es cuando está mal regulado, no cuando está alto, sino cuando no está donde debe de estar, pero no es como tal el malo de la familia. El ejercicio y ejercicio de meditación, de relajación, para estar bien con su mente, estar bien en espíritu, todo esto también lo vamos a abordar en el tema número 7. Y el número 8 es qué podemos hacer nosotros desde un punto de vista social, más allá de nosotros mismos, para vencer al virus, a la enfermedad del COVID-19. Pues estas son las series de la serie de pláticas. Todas van a ser los jueves a las 10 de la mañana, como bien les había anunciado Jaime. Vamos a procurar que cada semana sea esta plática. Y bueno, pues con eso espero que todos tengan una idea muy clara de qué pueden hacer para activarse en casa, para estar bien en casa, para cuidarse en casa. Y no tomen este papel pasivo de quedarse en casa, sino más bien un papel activo de cuidarse en casa. Claro. Es decir, cambiamos aquí 2 letras, la C en vez de la Q, la I en vez de la E, y queda un mensaje completamente diferente. En vez de ser pasivos en casa, es activarse en casa, hacer lo posible en casa, porque el metabolismo esté funcionando al 100%, las defensas estén al 100%, nuestro estado de nutrición esté al 100%, no tengamos riesgos de inflamación, riesgos metabólicos, y que cuando nos acabe dando la enfermedad estemos en las mejores condiciones posibles. Qué gran idea cambiar estas 2 letras, ¿verdad? En vez de quédate en casa, el doctor Zamudio nos está proponiendo cuídate en casa, mucho mejor hacer algo, aprovechar el tiempo. Y amigos, inviten a su familia y a sus amigos a que vean este programa. Obviamente háganlo por mensaje, no lo hagan personalmente. Ya no hagan reuniones familiares los fines de semana, amigos, por favor. Créanme, están aumentando el riesgo. La gente piensa que como es su familia no pasa nada. No, amigos, quédense en casa, literalmente quédense en casa y cuídense en casa, como dice el doctor Zamudio. Sigan estos programas. Yo quiero agradecer al doctor Juan Fernando Zamudio, a Sendero. Pueden contactarlos, amigos. Eso es algo de lo que pueden hacer. Contáctenlos, ellos dan consultas en línea, también tienen la especialidad de dermatología, pero está la cuestión de endocrinología, no se asusten por la palabra, son los mensajeros químicos del cuerpo, ¿verdad? Las hormonas, y también el metabolismo es una especialidad de ellos, y contáctenlos para saber cómo cuidar a su familia. Va a haber muchísimos mensajes, muchísima información en los programas, pero háganlo de una vez, contáctenlos hoy y tomen una consulta en familia, en pareja, y van a ver cómo es más fácil cuidarse y van a dormir más tranquilos, ¿verdad? En vez de bombardearnos con noticias que no nos dan mucha esperanza, mejor hagamos algo. Juan, ¿algo que quieras agregar? Aquí dice, ¿a qué número de celular lo contacto? ¿Cómo te podemos contactar? Sí, claro, bueno, está la página web, es sendero.mx, así con C, Sendero. Si ven ahí la imagen, Sendero significa Centro Dermatológico de Oaxaca.
centro dermatológico. ¿Y qué hace un endocrinólogo en un centro dermatológico? Bueno, pues es muy importante la endocrinología para las enfermedades de la piel, y las enfermedades de la piel muchas veces son manifestación de un problema interno, de un problema metabólico interno. Esta clínica la abrí junto con mi esposa. Mi esposa es la dermatóloga. Entonces, los dos juntos estamos atendiendo problemas de la piel y problemas internos, problemas externos e internos, que en su conjunto se pueden tratar de la misma manera, con dieta, ¿no? Muchas personas que tratan su acné lo pueden hacer también con dieta y les va mucho mejor que con medicamentos también. Claro. Y muchas enfermedades de la piel también se pueden tratar con un buen plan de alimentación, de ejercicio. Y ahí aparecen efectivamente los teléfonos para sacar una cita. Yo estoy dando consultas a distancia y las he dado incluso a otros países. Claro. Nada más en México. Pueden marcar al teléfono que aparece ahí, no sé si se alcance a distinguir, el 951-390-7700, pero mejor un WhatsApp al celular, el 951, que es la alada de acá de Oaxaca, que es donde me encuentro, y el teléfono 228-1362, 228-1362, con la alada 951. Entonces marcan ahí, si hablan de otro país, que es con la clave del país, que es 52, pero podemos establecer una consulta a distancia. Toda esta información que yo voy a estar dosificando, pues también la voy dando en línea de manera más acelerada, ¿no? Cuando nos vemos en consulta, bueno, pues ya nos enfocamos a ver cuál es tu problema, la glucosa en 102, bueno, vamos a echarle todos los kilos a que esa glucosa esté en menos de 80, para que estés lo más lejos posible del riesgo de tener esta complicación por el COVID-19. Y efectivamente, haciendo las cosas al pie de la letra, muy bien hechas, de veras que lo he visto con mis pacientes, con laboratorios antes y después, se resuelve el problema de la inflamación interna, se resuelve por completo el problema metabólico. Entonces sí es una invitación a que se activen en casa, que se cuiden en casa, que reciban la opinión de un servidor una o dos veces, pero que a partir de ahí tengan todas las herramientas para continuar cuidándose en casa. Claro, por lo menos una consulta para ver los casos que tenemos en la familia, amigos. Hay que aprovechar esta tecnología, desde cualquier país se puede, pero sí actuar con un plan, ¿verdad? Esto de dormirnos temprano, de hacer ejercicio en casa, de comer saludablemente está muy bien, pero si ustedes tienen una persona mayor, una persona obesa, si tienen niños en casa, que parece que los niños no tienen tanto problema en cuanto a la morbilidad, pero sí hay que fortalecer sus defensas, porque los niños son de los grupos que están comiendo peor. Los niños están comiendo muchos dulces y eso está muy mal. Entonces, yo agradezco al doctor Juan Fernando Zamudio, agradezco a Sendero, muchos saludos a todos los que se conectaron, muchas gracias por compartir este video. Y Juan, no sé si quieras agregar algo antes de terminar la entrevista. No, pues yo los espero todos los jueves a las 10 de la mañana para dar esta serie. Ténganme un poquito de paciencia, de repente me vuelvo muy técnico y descuido un poquito la transmisión del mensaje para la claridad que merece, pero voy a intentar contestar todas las preguntas de la manera más sencilla posible. Sobre todo quiero que sí llegue al público y que todos puedan realmente empezar a utilizar estas medidas, que de veras son muy sencillas, no cuestan, es con lo que uno tiene en casa, no necesitan salir de casa para hacer estas medidas. Buenísimo. Muchas gracias, gracias amigos, gracias a Diego Hernández, un saludo hasta Ecuador, muchas gracias, un abrazo Juan, cuídense mucho por allá y nos estamos viendo los jueves a las 10 de la mañana, amigos. Bien, muchas gracias Jaime por la invitación nuevamente. Gracias, hasta luego.